doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. www.sumedico.com. Ahora nos llegó una pregunta de parte de Miriam. Factores de riesgo para desarrollo de diabetes. Si mi mamá tiene diabetes, ¿la tendré? Podemos dividir los factores de riesgo en dos tipos. Los factores de riesgo que podemos evitar, o sea, los que podemos detener, y los que no podemos detener, los que podemos modificar o los que no podemos modificar. Dentro de los factores de riesgo que no podemos modificar está la herencia, los factores genéticos. Digamos que sabemos hoy que si son familiares de primer grado los que ya viven con diabetes, es decir, padres o abuelos, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es casi de 50%. Este es un factor de riesgo que no podemos modificar, 50% como mencionamos, ¿no? Entonces, si ya sabemos que mamá, papá o abuelos viven con diabetes y que tenemos este 50% de probabilidades de desarrollo de diabetes, pues podríamos empezar a lo mejor por tener un estilo de vida más saludable que evitaría que llegara el diagnóstico de diabetes como tal. Otro factor de riesgo que no podemos modificar es que somos mexicanos. Los mexicanos, entre muchas características que tenemos, es que somos genéticamente más predispuestos al desarrollo de diabetes tipo 2. Estamos hablando de diabetes tipo 2 ahorita. Pero factores de riesgo que sí podemos modificar, pues encontraríamos ahí en primer lugar a la obesidad y al sobrepeso. Ahora sabemos que diabetes tipo 2 en población mexicana está, como podríamos decir, que está de moda. No tenemos la precaución suficiente en nuestro estilo de vida, en nuestra alimentación, y somos más propensos al desarrollo de diabetes tipo 2. Antes creíamos que diabetes tipo 2 era exclusiva del adulto, pero ahora tristemente vemos que los niños y adolescentes también están siendo diagnosticados con este tipo de diabetes. Esto nuevamente lo repetimos, por un factor de riesgo que sí es modificable, que es la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo sobre todo. Ok, bueno, Arturo nos pregunta ¿qué es prediabetes? Hemos hablado, no, bueno, yo no me han diagnosticado diabetes, pero pues ando entre que sí, entre que no, que la prediabetes. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a clasificar en 3 puntos nuestra glucosa. Digamos que los rangos normales, los rangos alterados y ya cuando tenemos la diabetes, ahí podemos diagnosticar. Entonces, bueno, ahí ¿cómo podemos saber si yo tengo prediabetes? Con una prueba de glucosa en ayuno. Si mi glucosa en ayuno sale en determinada cifra, ahí puedo decir, tú no presentas diabetes, sin embargo, tienes más riesgo si tú continúas con tu estilo de vida, si no haces algún cambio de hábito. Bueno, esto puede propiciar a que pues tengas ya la diabetes. Los valores normales de glucosa tienen que ser en ayuno menos de 100, de 70 a menos de 100. Cuando estamos diciendo que es prediabetes, es de 100 a 125. Cuando decimos glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro, se diagnostica como diabetes. ¿Ok? Y nos llega la siguiente pregunta de Carlos López, que dice, ¿cuáles son los derechos de las personas con diabetes? Ahora sí les vamos a platicar un poquito sobre esto. Son varios los derechos de las personas con diabetes, pero hay que hacer también mucho énfasis en que no únicamente son derechos. Quienes vivimos con diabetes también tenemos varias responsabilidades. En mayo de 2011, la Federación Internacional de Diabetes hizo una carta que precisamente aborda este tema de derechos y responsabilidades de las personas con diabetes. Y el primero, aquí trajimos una lista para resumirlos lo mejor posible, son documentos largos que pueden descargar de la página de la Federación Internacional y de la página de la Federación Mexicana de Diabetes también, y que compartiremos con su médico para que sea más fácil encontrar la información. El primero es el derecho a una atención. Aquí encontramos desde el diagnóstico hasta el acceso al tratamiento personalizado.
El derecho a la atención tiene que ver además que tenemos derecho a recibir información confiable y con cierta regularidad, es decir, todos tenemos derecho a esta atención médica. Incluso en leyes mexicanas está contemplado este derecho, el derecho al tratamiento en tiempo y forma. Ya organizaciones como Red de Acceso han cubierto muy bien este punto y se están encargando de precisamente velar por este punto específico, ¿no? Pero durante diferentes etapas de la vida del ser humano, la infancia, la adolescencia, la edad adulta, el embarazo, la vejez y demás, tenemos derecho a la atención. Es derecho de quienes viven con diabetes esta atención médica especializada, es decir, tenemos derecho a recibir atención por un médico endocrinólogo, un médico internista y en diferentes clínicas que ustedes ya conocen. El segundo derecho es el derecho a la información y a la educación. Las personas que viven con diabetes tienen derecho a recibir educación en diabetes como tal. Es decir, hay especialistas, como Fabiola aquí presente, que se dedican exclusivamente a la educación en diabetes. Tenemos ese derecho. Y obviamente la educación en diabetes es uno de los pilares clave para el control de quienes ya fueron diagnosticados. Como siempre hemos dicho, la información es quizás la herramienta más valiosa para quienes viven con diabetes. Entre más sepan de su padecimiento, más fácil será tomar las riendas del mismo. Otro de los derechos es el derecho a la justicia social. Es decir, todos tenemos el derecho a ser tratados con dignidad y respeto y en ese sentido a no ser sometidos a la discriminación. Si llegan preguntas podríamos platicar de eso un poquito más adelante. No nada más gozamos entonces, como ya les platiqué, de derechos, sino que también hay que cumplir con ciertas responsabilidades. Y las responsabilidades son varias. La Federación Internacional nos hace un excelente resumen al respecto, pero también, o sea, para que tengamos derecho a recibir todo lo anterior, tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades. La primera sería pues compartir la información médica necesaria con el equipo de profesionales de la salud. Es decir, compartir con todo nuestro equipo de médicos especialistas diferentes, de diferentes disciplinas, compartir con ellos todo lo que pasa en nuestras vidas día a día y compartir lo que consideremos importante o relevante médicamente. El segundo sería seguir con el plan de cuidados indicados y el tratamiento acordado con el profesional de la salud. Es decir, adoptar, implementar, seguir comportamientos saludables en nuestro estilo de vida que nos llevarán evidentemente al autocontrol de la diabetes. Y deberá ser responsabilidad de todas las personas que viven con diabetes dar aviso a su círculo cercano que viven con esta condición, es decir, avisar a compañeros de trabajo, avisar a familiares, avisar en nuestro entorno para recibir ayuda únicamente en caso necesario. Y mostrar consideración y respeto hacia los derechos de otras personas con diabetes, obviamente, y proveedores sanitarios. Digamos que así podríamos resumirlas. Vamos a compartir con su médico, como les platicamos, un resumen. Me parece que ya está publicado en la página algo sobre derechos y responsabilidades de quienes viven con diabetes. Ok, bueno, hablando de las responsabilidades, Mario nos pregunta cuáles son los riesgos de no apegarse al tratamiento. Bueno, una persona que vive con diabetes o que tenga alguna enfermedad, pues es responsabilidad saber, estar informados y decirle al médico cualquier síntoma o cosa que le esté sintiendo. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, ay, no tengo ganas de inyectarme, no tengo ganas de tomarme la glucosa? ¿Qué va a pasar? Bueno, esto a la larga va a complicar. Decimos que la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa. Si yo no me apego al tratamiento, voy a que las complicaciones se presenten en un tiempo corto. Si yo no hago caso de mi doctor, del medicamento, bueno, voy a propiciar a que mi diabetes se descontrole, que me sienta mal, que me sienta cansado, que me duelen las piernas y que vengan todas estas complicaciones. ¿No es así, Mariana? Así es, justo así. Y también muy parecido a esa pregunta nos llegó otra que dice si la diabetes se cura o se revierte, la hizo Carla. Desafortunadamente, Carla, no. La diabetes no se cura ni se revierte. De hecho, la diabetes únicamente decimos que tiene un tratamiento. La cura, por más que las han prometido en diferentes formas, tés, hierbas, olores y sabores, no hay una cura todavía. Hay investigación que se está dedicando a la búsqueda de la cura, pero no hay una cura. De hecho, quienes ya hemos vivido muchos años con diabetes,
sí creemos que en realidad solo se trata un poco de disciplina, es decir, seguir el tratamiento en realidad no es tan complicado si se recibe educación en diabetes y entre más información se tiene, evidentemente. Así que no, la diabetes desafortunadamente todavía no se cura ni se revierte, únicamente se trata. Hay tratamientos de excelente calidad que nos ayuda a tener muy buena calidad de vida.